Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy veremos un duelo entre Mikhail Tal con blancas contra Shankovic con negras en una apertura Caro-Kann clásica. Esta partida se disputó en el Campeonato Soviético de 1972, en el cual Tal resultó ganador del torneo. Mikhail Tal, que fue el 10º campeón mundial en 1960 con 25 años, en su match contra Mikhail Bolitnik, es mundialmente conocido por sus ataques brillantes, llenos de sacrificios y jugadas arriesgadas. No es de menos que en esta partida que veremos a continuación, Mikhail Tal nos demuestra su talento enorme con un sacrificio brillante muy propio de su estilo. Sin más espera, vayamos a analizar la partida. Mikhail Tal juega E4, C6, D4, D5, apertura, defensa Caro-Kann, sigue caballo C3, la variante clásica, come por E4, E4, todo esto es teoría, caballo D7, variante moderna, caballo F3, caballo G, F6, y aquí hay dos opciones más populares que la que jugó Tal. Tal jugó caballo C3, pero aquí se podría haber jugado caballo F6, que es la preferida por los grandes maestros en la élite, porque permite jugar por una cierta ventaja. Esto podría haber sido una posible muestra de cómo podría haber seguido. También tras caballo F6 podría haber seguido caballo G3, un plan muy normal. Tras E6, alfil D3, C5, atacando el centro, enroque, C por D4, caballo por D4, caballo C5, alfil B5, alfil D7, y tenemos una posición interesante, muy igualada, donde todo puede pasar. Simplemente mencionar estas dos líneas, en el que la que quizás la más ambiciosa es caballo por F6, pero Tal decidió jugar una más tranquila, caballo C3. E6, alfil D3, C5 atacando el centro, dama E2, C por D4, caballo por D4, todo muy normal hasta ahora, alfil C5, caballo B3, alfil D6, alfil G5, clavando el caballo, A6, quizás empezando un posible B5, alfil B7. Tal se enroca de todas formas, no tiene miedo a esa avalancha de peones del flanco de dama de las negras. Enroque largo, dama C7, desarrollando la dama, rey B1 poniendo a resguardo el rey blanco, enroque por parte de las negras, caballo E4, primera jugada interesante de la partida. La amenaza es clara, comer en D6. Imaginemos que juegan cualquier jugada, esto ganaría la partida automáticamente. Entonces las negras tienen que jugar, mover este alfil, quiero decir. Y la mejor jugada hubiese sido alfil E7, que tras H4 la partida es preferiblemente ventajosa para las blancas, pero nada está decidido. Tras caballo E4, Shankovic jugó alfil E5. Digamos, es difícil criticarlo, pero quizás este fue el error decisivo de Shankovic, porque tras F4, que no perdonó Mikhail Tal, viene la destrucción del enroque negro, alfil por F4, alfil, caballo por F6, caballo por F6, alfil por F6, y podemos ver que se inicia un ataque contra el enroque enemigo destruido. Dama G4 juega Mikhail Tal, rey H8, torre F1, iniciando un posible temas de ataque con torre F3, torre H3 y amenazas de mate. Alfil E5 con la idea de jugar F5, peón F5 y bloquear la diagonal de el alfil de D3, pero Tal juega una jugada muy buena, alfil por H7,
¿Qué pasaría si come torre D3, alfil F4, torre H3, alfil H6, torre por F6 con mate inevitable en H6? Entonces, tras alfil E5, alfil por H7, F5 juega Jankovic, sigue dama H4, rey G7, intentando escapar de los posibles mates y descubiertas, torre F3, posiblemente doblando las torres y amenazando G4 con abrir la diagonal, la columna G. Torre 8, simplemente para crear un escape por F8 y E7 si las cosas se ponen muy feas por el flanco del rey con el ataque blanco. G4, muy buena jugada, intentando abrir la columna G. Obviamente las negras no lo van a poner fácil, juegan F4, bloqueando todas las posibles columnas abiertas. De hecho, ahora mismo no hay ninguna columna abierta para atacar al rey negro. Y uno se podría preguntar cómo es posible que siga el ataque aquí, porque solamente vemos el alfil de H7, la dama de H4 en el ataque y las torres no tienen acceso al ataque. Pues sigue G5, muy buena jugada, empezando un ataque, llevando el peón, ayudando al ataque. Rey F8, escapando del ataque. Torre por F4, y aquí esto es la jugada, es la joya que nos deja Mijael Tal aquí. Una jugada muy bonita que básicamente sacrifica una torre por el ataque, simplemente para, si podéis ver, la columna F está bloqueada por el peón de F4 y Mijael Tal decide sacrificar una torre simplemente para abrir la columna F, porque sabe que es más importante tener una columna abierta y desviar el alfil de esta importante diagonal donde defiende todo. Es más importante desviar el alfil y abrir la columna F que el valor de su propia torre. Con lo cual, un sacrificio brillante que culmina en un mate que os mostraré a continuación. Torre por F4, alfil por F4, dama H6, rey E7, dama F6, rey F8, G6, muy buena jugada. Aquí la amenaza es simple, es jugar G7 con mate. De hecho, por ejemplo, esto ya sería mate, con lo cual hay que tener cuidado. Aquí juegan alfil H6 cubriendo el mate en G7, pero ahora viene torre G1 y Jankovic aquí abandonó. Básicamente seguiría un mate inevitable tras torre D8, dama H8, rey E7, torre por F7, rey D6, dama D4, rey C6, dama C5, jaque mate. La verdad que una muy bonita partida por parte de Mijael Tal. Podemos ver su jugada más brillante de la partida, torre por F4, que a priori parece que no se puede vislumbrar el ataque a largo plazo, pero es la jugada más directa con la idea de un mate imparable, y Mijael Tal la verdad que nos demuestra una partida brillante con este sacrificio. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.